Hola mis hermanos, muy buen día, espero que estén muy bien, donde quiera que estén viendo o escuchando este mensaje que el Señor tiene preparados para nosotros el día de hoy, amén. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con cálido amor, un abrazo a la distancia, y en esta hora vamos a estar haciendo una pequeña oración para darle inicio a este mensaje que el Señor nos tiene preparado, amén. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar acá de la gloria, aprendiendo de tu palabra, Señor. Aprendiendo cada día más de tu palabra, que seas tú, te pedimos de la gloria, hablando a través de tus escrituras, Señor, a nuestras vidas. Señor, para cambiar nuestra manera de pensar y de vivir cada día más agradable delante de tu presencia, Señor. En esta hora, Dios mío, quiero pedirte, Señor, que seas tú hablando a través de mí, Señor Jesús, para edificación de las personas que escuchen este mensaje y para edificación de mi vida también, Señor Jesucristo. Tú eres un Dios Padre amado que todo lo sabe, que todo lo conoce, Dios mío. Gracias te doy, Rey de la Gloria, por ser tan grande, bueno, maravilloso, misericordioso, Señor. Eres un Dios magnífico, Padre Celestial. Eres un Dios único. Gracias, Dios mío, por ese sacrificio tan grande que hiciste en esa cruz por mis pecados. Gracias, Dios. Eres tan bueno, tan grande y tan maravilloso, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta hora lo invito a buscar en sus Biblias en el versículo, en Juan 3:16, ¿sí? Ya este versículo es conocido, es muy conocido por muchos que los han leído, ¿sí? Y es muy común que alguien sepa este versículo de la Biblia, los que leemos la Biblia, amén. Entonces, el título que tiene este mensaje para el día de hoy es Dios acepta al que lo acepta a Él, amén. Ese es el título que le vamos a dar al mensaje el día de hoy. Entonces empezamos con Juan 3:16, dice así: Dios amó tanto al mundo, en versión palabra de Dios para todos. Vemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Amén. Entonces, podemos ver acá claramente, ¿sí? que Dios, como dice la palabra del Señor, amó tanto al mundo, dice acá esta versión. ¿Sí? Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Entonces, yo les hago un llamado para aquellas personas que cuando uno le pregunta, ¿qué tú piensas de Dios? Dios te ama. Sí, claro, Dios me ama a mí. Sí, todos dicen que Dios es amor, que Dios me ama. Sí, pero dice acá la palabra del Señor. Dice, Dios amó tanto al mundo. Sí, estaba hablando de un verbo pasado. Ya Dios hizo esa obra con su Hijo. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, ¿sí? Para salvación. Para que para que no se pierda, sino para que tenga vida eterna, ¿sí? Entonces, si Dios ya hizo esa obra, ¿sí? Ya Dios hizo ese acto, digámoslo así, que amó al mundo y dio a su Hijo, ¿sí? Ya actualmente hoy Dios no ama al mundo, ¿sí? Dios no está de acuerdo con las cosas que están en el mundo, ¿sí? Porque Él amó al mundo y nos dio como que a elegir, ¿sí? Todo aquel en que crea en el Hijo no se va a perder, amén. Pero el que no crea ya está condenado, dice ahí. Entonces, si las personas que están en el mundo, ¿sí? Están viviendo conforme a la voluntad del mundo, ¿sí? Conforme a los deseos del mundo, entonces ya está condenado, dice acá la palabra, ¿sí? Entonces, el que cree en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios, ¿sí? Entonces, si estás viviendo, como decía anteriormente, conforme a la voluntad del mundo,
no estás creyendo en Dios, ¿sí? Entonces usted le pregunta a una persona en la calle, ¿tú crees en Dios? Y te dice, sí, claro. ¿Y Dios te ama? Claro, Dios ama a todo el mundo. Está equivocado, ¿sí? Porque acá la palabra dice que Dios amó, ¿sí? Amó, y por eso dio a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, para que no nos perdamos, ¿sí? Entonces, no hay que cambiarle esa mentalidad a las personas que no tienen el conocimiento, ¿sí? Decirle, ven, Dios te ama, pero si te conviertes si crees en Él, ¿sí? Acá la palabra dice, el que cree en el Hijo de Dios no será condenado, ¿sí? Entonces tienes que creer en el Hijo del Señor, de Dios, para que no seas condenado. ¿Qué más motivación que esa para que no te pierdas en el mundo, ¿sí? Entonces les hago un llamado para que entiendan de que Dios no ama al mundo, hermanos. Dios no ama al pecador, ¿sí? Nosotros tenemos que creer en Dios, ¿sí? Para no ser condenados, ¿sí? Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios, ¿sí? La gente del mundo será juzgada, dice acá la palabra, porque con sus malas acciones no quiso la luz, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas malas acciones? A cuando te hablan del Evangelio y tú le dices, ay, otra vez viene a hablarme de un Dios que no veo, ¿sí? Entonces viene, ay, no, ya viene el cristiano otra vez a invitarme a la iglesia. Hermanos, está rechazando la luz, no quiso la luz que vino al mundo, dice acá la palabra, o sea, que es Cristo, ¿no? La luz es Cristo. Amén. Entonces, sino que prefirió la oscuridad, dice acá, ¿sí? No prefieren la luz que es Cristo, sino que prefieren la oscuridad que es el mundo, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que Dios ya hizo esa obra, amó al mundo y dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Amén. Entonces, acá aprendemos en este pasaje de que Dios no ama al mundo, ¿sí? Ya Dios dio a su único Hijo, ¿para qué? Para que nosotros no seamos condenados. Pero ¿qué hay que hacer? Creer en Él. Amén. Entonces, acá más adelante buscamos en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 10, 38. Mateo 10, 38 nos habla la palabra del Señor y nos dice así. Dice Mateo 10, 38. El que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme no merece ser de los míos. Miren lo que dice acá la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, nos enseña acá cuál puede ser esa cruz que se nos entrega. A veces nosotros como cristianos decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Sí? O ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué mi hija es de esta manera? ¿Por qué mi hijo es de esta manera? ¿Por qué mi pareja no me trata como yo quiero? O sea, es algo que son situaciones, ¿sí? De nuestra vida acá en la tierra que a veces no queremos aceptar, ¿sí? Y no sabemos si es Dios moldeando nuestro carácter, si es Dios moldeando nuestra manera de pensar y de actuar, ¿sí? No sabemos si es nuestro Señor Jesucristo ahí diciendo, ven, ten más paciencia con tu esposa, ven, ten más paciencia con tu hija, ¿sí? No sabemos si es nuestro Señor Jesús que nos está moldeando, ¿sí? Entonces a veces tiramos la toalla, si voy a ser cristiano para pasar por todo esto, mejor estoy en el mundo y estoy mejor, dirán, ¿sí? Pero eso sería un grave error, ¿sí? Un grave error, ¿por qué? Porque es que nosotros tenemos que permanecer en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, no nos podemos llenar de ese pensamiento de que voy a estar en el mundo mejor porque voy a estar con quien yo quiera, no voy a estar pendiente de mis hijos, no, o sea, puedo hacer lo que mi naturaleza carnal me ordene y yo lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, tenemos que aceptar esa cruz que se nos entrega, ¿sí? Para nosotros poder ser un buen seguidor de Jesús, ¿sí? Acá nos dice que el que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme no merece ser de los míos, dice acá la palabra, ¿sí? Entonces, si queremos ser merecedor de ser unos siervos, unos hijos de nuestro Señor Jesús, no podemos
tomar ese pensamiento, sino tenemos que aceptar la cruz que se nos entrega. ¿Sí? Nosotros tenemos que llenarnos del pensamiento del Espíritu Santo para afrontar cada situación y saber actuar, saber tener paciencia, ¿sí? Para cuando vengan todos esos momentos nosotros decir, bueno, esto va a pasar, ¿sí? Dios mío, si tú permites esto que le pase a tu hijo, es porque tú me quieres enseñar algo. Ayúdame a ver qué me quieres enseñar, pero no tirar esa cruz, ¿sí? A un lado, sino aceptarla. Amén. Entonces tenemos que aceptar esa cruz que se nos entrega, ¿sí? Para ser uno de los suyos, dice la palabra. O sea, no merece ser uno de los míos el que no acepta la cruz que se le entrega. Entonces, para no ser uno de los de Dios, tenemos que aceptar esa cruz, ¿sí? Para que Él nos acepte a nosotros. Amén. Entonces, nosotros necesitamos que nosotros, o sea, no por nuestra propia voluntad podemos aceptar esa cruz, ¿sí? Porque nuestra naturaleza carnal siempre nos va a decir que vayamos hacia el mundo, ¿sí? Que nos dirijamos hacia el mundo y no hacia las cosas de Dios. Entonces tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios para aceptar esa cruz, ¿sí? Tenemos que estar en comunión con nuestro Señor, ¿sí? Para poder aceptar esa cruz, para saber aceptar esa cruz. Amén. En primera de Juan, gloria a Dios, en primera de Juan 5:10 nos enseña la palabra y nos dice: el que cree en el Hijo de Dios acepta lo que dice Dios, pero el que no cree está diciendo indirectamente que Dios es un mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Imagínense eso. ¿Ah? O sea, el que no cree en el Hijo de Dios acepta lo que Dios dice. El que cree en el Hijo de Dios acepta lo que Dios dice, pero el que no cree está diciendo indirectamente que Dios es un mentiroso. O sea, si usted no cree, sí, saca la palabra del Señor, si usted no cree, está diciendo indirectamente que Dios es un mentiroso, ¿sí? Entonces, no, o sea, eso es algo gravísimo también. ¿Por qué? Porque decirle a nuestro Dios que es un mentiroso, por solo no creer, aunque lo haga indirectamente, lo está haciendo, ¿sí? O sea, es algo muy, muy grave, porque no creen en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cómo no podemos creer en ese testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? ¿Sí? Si lo envió a este mundo a morir por nuestros pecados, si lo envió a este mundo para morir por todo nuestro mal que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, o sea, tenemos, para que Dios nos acepte, primeramente tenemos que creer en el Hijo, ¿sí? El que cree en el Hijo de Dios acepta lo que Dios dice, ¿sí? A veces somos desobedientes, hermanos, ¿sí? Somos desobedientes cuando Dios no habla, sea de una manera cordial o sea de una manera brusca. Dios te habla y tú no lo aceptas, ¿sí? O no lo aceptamos, ¿sí? A veces no queremos aceptar lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, ¿sí? Aunque sea difícil, aunque sea el camino sea muy complicado, tenemos que aceptar lo que nuestro Señor Jesucristo tiene preparado para nosotros, ¿sí? Porque a la larga es para un bien, ¿sí? A la larga es para un bien, a la larga es para alcanzar la vida eterna, hermano, ¿sí? Nada de lo que está en este mundo, nada, absolutamente nada se compara, ¿sí? Con lo que, o sea, con nuestra recompensa que tenemos en el reino de los cielos, ¿sí? Entonces tenemos que aceptar lo que nuestro Dios nos dice, ¿sí? A veces el Señor nos dice, hágale por acá, y nosotros sencillamente nos vamos por el otro lado, ¿sí? Entonces Dios te dice, haz esto, y hacemos todo lo contrario, ¿sí? Tenemos que ser obedientes, hermanos, y aceptar lo que nuestro Señor dice, ¿sí? Acá en Hechos 10:35 nos dice: Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta, ¿sí? Entonces, a veces dicen, no, Dios me quiere como yo soy, ¿sí? Dios a mí me acepta como yo soy, y no es así, ¿sí? Si usted es uno de esos casos que dice, Dios me quiere como yo soy con mi carácter, Dios me quiere con mis gustos, ¿sí? Dios me quiere con el pecado que yo cargo, Dios me quiere, o sea, yo fumo cigarrillo, pero no importa, Dios a mí me ama, Dios a mí me quiere. Está equivocado, ¿sí? Porque acá nos dice, Dios no discrimina a nadie, ¿sí?
Ay, no, Dios no me va a discriminar a mí porque fumo cigarrillo. O Dios no me va a discriminar a mí porque tengo 2 esposas, ¿sí? Dice acá, Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta. Dios no te va a discriminar, pero no te va a aceptar, ¿sí? Si no llevas una vida que le honre a Él y una vida recta, ¿sí? No dice acá la palabra del Señor. Entonces, si tú eres uno de los que dice, no, con el cigarrillo Dios a mí me va a aceptar, ¿sí? Para eso tienes que dejar el cigarrillo, tienes que honrarle, tienes que llevar una vida recta delante de Él para que Él te pueda aceptar a ti. Entonces, Dios acepta al que le honre, ¿sí? Solo al que le honre y al que lleve una vida recta. No acepta al que anda haciendo con su vida lo que su naturaleza carnal desee, ¿sí? Entonces nos dice acá la palabra claramente en Hechos 10:35, Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y lleva una vida recta, hermano, ¿sí? Es una palabra clave que miramos acá, porque Dios no te va a discriminar, ¿sí? Pero sino que va a aceptar al que le honre y al que lleva una vida recta, sencillamente así, ¿sí? O sea, tienes que decir, no, ya basta ya. ¿Sí? Ya, no quiero vivir más de esta manera, no quiero deshonrar a Dios, ¿sí? No quiero faltarle el respeto a Dios, sino que quiero llevar una vida recta delante de tus pies, Señor Jesús. Yo quiero ser un servidor tuyo, yo quiero ser un hijo tuyo, ¿sí? Entregarnos a Dios completamente, consagrarnos a Dios solo para Él. Amén. Entonces, tengan mucho cuidado, hermano, tengan mucho cuidado, y a las personas que aún no han aceptado, ¿sí? Al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, te invito a que te des cuenta, ¿sí? Que los placeres del mundo, los afanes del mundo no te van a llevar a nada, no te van a llevar a nada, solamente te van a llevar al infierno, ¿sí? Al camino de perdición, ¿sí? Y eso no es lo que Dios quiere, ¿sí? Porque Dios no mandó a su Hijo para que todos se condenaran, sino para que el creyera en Él fuera salvo. Entonces cree en el Señor Jesucristo, ¿sí? Cree en el Señor Jesús para que no le digas indirectamente a nuestro Dios mentiroso, ¿sí? Cree en el Señor Jesucristo para que sea salvo, ¿sí? Cumple los mandamientos y los estatutos que Dios planteó en su palabra para ser agradables delante de Él, ¿sí? Cumple con esos estatutos, vive una vida recta y que le honre a nuestro Señor Jesús, a nuestro Padre, ¿sí? Tenemos que honrar a nuestro Dios para tratar de ser agradable delante de su presencia. Es lo único que necesitamos, ¿sí? Aunque estemos pasando por dificultades, siempre lo voy a decir, estemos pasando por momentos complicados en nuestra vida, sea con nuestra familia, sea en el trabajo, sea con salud. Dios es el único proveedor, Dios es nuestro único salvador, ¿sí? Dios es nuestro único sanador, ¿sí? En Él lo tenemos todo, ¿sí? Solo Él nos va a ir moldeando hasta que alcancemos esa santidad que Él solo da, que solo obtenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿qué dices tú? Si, ¿qué gano yo aceptando a Dios? Ganas la vida eterna, ¿sí? Y acá, bíblicamente, lo buscamos en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, del 1 al 4, nos dice: hermanos, ahora quiero que recuerden la buena noticia de salvación que les anuncié. Han aceptado ese mensaje y están firmes en él. Es el mensaje que los salva si siguen creyendo en lo que les anuncié. Si no, habrán creído en vano. Amén. Les he comunicado el mensaje que recibí, de cual les he dicho lo más importante: que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue enterrado y el tercer día resucitó, como dicen las Escrituras. Amén. Acá nos enseña y nos dice, el mensaje es el mensaje que los salva si siguen creyendo en lo que les anuncié, si no habrán creído en vano. ¿Qué fue el mensaje ahí que estaban anunciando? La buena noticia sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Le dice acá: les he comunicado el mensaje que recibí, de cual les he dicho lo más importante,
Lo más importante que es que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, ¿sí? Entonces, hermanos, aceptemos a nuestro Señor Jesucristo, aceptémoslo a Él para que Él nos acepte a nosotros, ¿sí? Y con eso vamos a obtener ¿qué? La salvación, vamos a tener la vida eterna, ¿sí? Entonces, esto es algo que hay que recapacitar cuando creemos que Dios nos ama, cuando sabemos que estamos haciendo el mal, cuando creemos que Dios está de nuestro lado, cuando estamos viviendo en pecado, ¿sí? Y no es así, ¿sí? Dios llamó al mundo, ¿sí? Dios amó al mundo con pecado, lleno de maldad. Dios amó, ¿sí? Al mundo y por eso dio a su Hijo, ¿sí? Pero ¿para qué dio a su Hijo? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna, ¿sí? Entonces el que no crea en Él ya está condenado y indirectamente llama mentiroso a Dios, a nuestro Padre, ¿sí? Y es algo insólito. Entonces los animo a que vean la verdad en la palabra del Señor. Les animo a que que acepten a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿sí? Si ya ha aceptado el Evangelio, si ya ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo, le está dudando, ¿sí? De su fe, ¿sí? Pídale al Señor, ¿sí? Pídale al Señor que aumente su fe cada día más, ¿sí? Métase de lleno en la palabra del Señor, ¿sí? O sea, hermanos, nosotros aprendemos a diario cosas que miramos, ¿sí? Aprendemos a diario vocabulario que va saliendo nuevo, nuevas palabras, ¿sí? A veces son nuevas para nosotros. Venga, ¿qué significa esto? Ah, no sabía, ¿sí? Entonces, así como aprendemos cuando también estamos en un trabajo nuevo, si leemos esta palabra, ¿sí? Si leemos esta palabra santa, yo les aseguro que vamos a vivir conforme a la voluntad de ella, ¿sí? Porque nos vamos a llenar, nos vamos a nutrir de la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a saber qué es lo agradable para el Señor y qué es lo malo que no le agrada al Señor, ¿sí? Y con eso vamos a tratar de llevar una vida recta y una vida que le honra al Señor, ¿sí? Y eso es lo que queremos, y eso es lo que necesitamos, honrar a Dios, ¿sí? Llevar una vida recta delante de Él. Amén. Entonces, hermanos, este ha sido el corto mensaje que Dios tenía preparado para el día de hoy. Espero que haya hablado a su vida, ¿sí? Así como lo habló a la mía. Entonces, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y no olviden nunca, de verdad, no olviden nunca que a través de Jesucristo, ¿sí? Es el único que tenemos salvación, ¿sí? A través de creer en el nombre de Jesucristo es el único que podemos llegar, el único camino que podemos llegar al reino de los cielos. Amén. Todas las obras que hagas acá en la tierra, seas bueno, o sea, eso no te va a conducir al reino de Dios. Hay un solo camino y se llama el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, que el Señor te bendiga, que colme tu vida de muchas bendiciones y que aceptes primeramente este mensaje que es: acepta a Cristo, ¿sí? Como tu único y suficiente Salvador. No olviden suscribirse al canal, darle like. Cualquier pregunta que tengan la pueden escribir en los comentarios, ¿sí? Se le van a estar respondiendo. Y bueno, hermanos, que el Señor les bendiga y como les digo, no olviden compartir el video también. Bueno, amén.